Dios les bendiga. Les saludo en el amor del Señor. Les invito a ponerse de pie para que comencemos esta reunión. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor, orando, dándole gracias por traernos a su casa y esperamos que este sea un día de bendición. Bendito Rey, bendito Señor Jesús, eres bueno, tú eres el Dios que nos ama, el que nos bendice, el que nos realmente busca hacer el bien para nosotros. Y es, Señor, algo maravilloso saber que tú amas a tu pueblo, amas a tus hijos. Mi Dios, te pedimos tu gracia y tu bendición sobre esta reunión, sobre este estudio bíblico. Eres tú, Señor, el que nos puede guiar, el que nos puede, Señor, enseñar. Mi Dios, vivimos solamente por ti, solamente porque a ti te ha placido. Bendito Señor, sea tu gracia, tu bendición sobre cada uno de nosotros, los que ya hemos llegado a tu casa en esta tarde. Gracias por traernos, gracias porque estamos aquí por ti, porque tú, mi Dios, nos has ayudado, nos has sostenido. Mi Dios, nada podríamos hacer sin ti. Mi Dios, gracias también te damos por aquellos que han dispuesto el corazón, su corazón para servirte, para honrarte, para venir, Señor, a tu casa. Te pedimos, Dios, por los que aún no han llegado, para que también tu bendición, tu mano poderosa les ayude. Bendice, Señor, esta reunión, las alabanzas, tu palabra, las ofrendas. Nuestro cántico sea elevado a ti en adoración, que sea agradable a ti, Señor Jesús. Te pedimos, Dios, tu bendición y queremos comenzar, mi Dios, con tu bendición sobre lo que vamos a hacer. Mi Dios, dirígenos, que tu bendición nos acompañe. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a cantar y a bendecir el nombre del Señor. Tú eres el Rey lleno de infinito poder. Tú eres el Rey todopoderoso. Estamos aquí para celebrarlo, para levantar un trono en medio de las naciones. Vamos ahí. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es
Él es el rey. Él es el rey. Él es el rey. Él es el rey de mi vida. Él es el rey. Él es el rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es. Su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Así es, Señor. Declaramos eso, Señor, en esta noche. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Y seguimos cantando a su nombre. Quiero que sepas que te doy las gracias por lo que has hecho, Señor. Me levantaste y cambiaste mi vida. Tú me encontraste, Señor, levantando las manos. Todo mundo dando gloria, vamos. Todos a gritar, alabanzas a Dios y cantar con todo tu amor. Dale toda gloria, digno es de honra. Oh, oh, oh. Quiero que sepas que te doy las gracias por lo que has hecho, Señor. Me levantaste y cambiaste mi vida. Tú me encontraste, Señor, levantando las manos. Todo mundo dando gloria, vamos. Todos a gritar, alabanzas a Dios y cantar con todo tu amor. Dale toda gloria, digno es de honra. Oh, oh, oh. Todos a gritar, alabanzas a Dios y cantar con todo tu amor. Dale toda gloria, digno es de honra. Oh, oh, oh. Si le amas, levanta tus manos al rey. Si le amas, levanta tus manos al rey. Si le amas, levanta tus manos al rey. Dale gloria, dale gloria. Todos a gritar, alabanzas a Dios y cantar con todo tu amor. Dale toda gloria, digno es de honra. Oh, oh, oh. Todos a gritar, alabanzas a Dios y cantar con todo tu amor. Dale toda gloria, digno es de honra. Oh, oh, oh. Damos gloria y honra a nuestro Señor. Les invito a que tome asiento un momento, hermanos. Quisiera que pudiéramos ver una parte, una porción de la Biblia que está en Primera de Samuel, capítulo 8. Vamos a leer del 1 al 9. Primera de Samuel 8, del 1 al 9. Lo voy a leer en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Primera de Samuel 8, del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Beerseba. Pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia.
Finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque es a mí a quien rechazan y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Vemos que desde que Dios sacó de Egipto a Israel por mano de Moisés, Moisés no era un rey, que lo que era un líder, un legislador, un profeta del Señor, que él les decía lo que Dios les indicaba que hicieran. Es distinto a la labor de un rey. El rey toma decisiones por sí solo, incluso puede ser drástico o tirano. Pero en este caso, Moisés lo sacó de Egipto, luego quedó Josué. Luego, ¿qué pasó? Vinieron los jueces. Tenemos el ejemplo Samsón, Jefté, Débora, Barak. Y luego aparece como un pedido de una madre que era estéril, ¿se acuerda de Ana? Nace Samuel. Y él es entregado al Señor. Y Samuel, ¿qué es lo que hace? También es un juez. Hace una transición entre juez y los profetas. Y este hombre de Dios ya era anciano. ¿Y qué pasó con sus hijos? Dice la Biblia que se pervirtieron tras el dinero. Ellos no tenían el mismo corazón de Samuel, lamentablemente. Pero, ¿qué pasó? Surgió una petición que no era buena. A veces pedimos cosas que no nos convienen. ¿Y cuál era la petición del pueblo de Israel? Danos un rey como lo tienen las demás naciones. Queremos lo mismo que tienen los demás. Quiero la casa que tienen los demás, quiero el auto que tienen los demás, quiero el trabajo que tienen los demás. El mundo nos ofrece muchas cosas, pero el Señor nos dice, yo tengo algo mejor que esas cosas. No es bueno codiciar esas cosas. Y Dios les dijo, desde que los saqué de la tierra de Egipto, nunca han tenido un rey, porque yo era su rey. Pero ustedes ahora me están rechazando nuevamente y quieren a un rey. Y ahí luego, si usted sigue leyendo, dice que Dios les advierte sobre qué es lo que va a pasar cuando tengan un rey. Y usted sabe cuál fue el primer rey de Israel, Saúl. Y Saúl no se portó muy bien. ¿Quién eligió a Saúl como rey? El pueblo. Ellos lo pidieron. Y quisiera que leyéramos rápidamente, ahí mismo en 1 Samuel 16, versículo 7. Ya cuando Saúl había sido rechazado por el Señor, nuestro Dios dispuso de otra persona. Vamos a leer solamente este versículo que es muy conocido, muy importante, que dice 1 Samuel 16, 7. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. ¿A quién se refería? A David. Él vio a Samuel cuando fue a la casa de Isaí. Muéstrame a tus hijos. Él vio al mayor, que era Eliab, y dijo, este tiene porte, es un guerrero, es el mayor, tiene liderazgo, este es. Y así también nosotros nos equivocamos. Se me están abriendo todas las puertas, es la voluntad de Dios, no necesariamente. Se me está cerrando la puerta, no es que Dios no quiera, tampoco. No hay una fórmula secreta, si no sería fácil. Porque en una oportunidad el Señor nos abre las puertas y en otra oportunidad el Señor permite que haya obstáculos para que sigamos luchando. Entonces no podemos decir que siempre es así o siempre es acá. Pero ¿qué es lo que es más claro, hermanos? Que cuando el Señor nos dirige, no hay cómo perderse. En este caso, el Señor tenía muy claro a quién iba a elegir como rey de Israel, porque Él ya había visto el corazón de un joven, que era David. ¿Quién eligió a Saúl? El pueblo, porque ellos vieron la estatura. Dice la Biblia que en todo el ejército,
se veían todas las cabezas y sobresalía una, que era la de Saúl. Claramente Saúl era grande, era fornido, era quizás guapo, y en ese sentido el pueblo miró eso. Pero ¿qué es lo que vio Dios? El corazón. Ahora David no, tampoco se queda atrás en apariencia, porque también era, pero realmente era porque era jovencito, tenía alrededor de 17 años, cuando fue ungido rey. Recordemos que él fue rey muchos años después de que lo ungieran rey, ya un adulto. Y hermanos, quisiera dejarlos con esta reflexión, en el sentido de que a veces miramos las cosas del mundo y pedimos esas cosas y nos equivocamos. ¿Y sabes lo que hace Dios? Le dice, ok, lo vas a tener para que veas lo amargo que es desear cosas de este mundo. Y luego nos damos cuenta que es mejor que Él nos dé su voluntad, porque vea, hermano, que David, el rey que Dios mismo escogió, fue el mejor rey de Israel. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Se equivocó? Sí. Lo estamos estudiando con los jóvenes. ¿Se equivocó gravemente? Sí. Pero aún así tenía un corazón dispuesto al Señor. Y así sea nuestro corazón, hermanos, buscando al Señor, y que Él sea nuestro rey. Que no seamos como el pueblo de Israel pidiendo otras cosas, sino que nuestro Dios sea nuestro rey. Les invito a ponerse de pie y que, reflexionando en esta palabra, oremos al Señor y le entreguemos nuestra vida a Él. Mi Dios, queremos ser dirigidos por ti como lo hiciste, Señor, con Samuel. Tú dirigiste a este siervo para guiar al pueblo. El pueblo lamentablemente buscó otras cosas, quiso parecerse a los demás. Perdónanos, Señor, porque también hemos deseado parecernos a este mundo, ya que al parecer se ven felices, al parecer se ven contentos con las cosas que tienen. Pero, mi Dios, no hay nada mejor que estar contigo, no hay nada mejor que tenerte a ti como el Rey, el Señor de nuestra vida. Solo tú puedes saciar el alma, el corazón. Tú viste a ese joven, David, apacentando en soledad a las ovejas, y viste que él era feliz, contento, con una comunión estrecha contigo y nada más. Y que busquemos, Señor, esa esencia de buscarte a ti, de estar contigo, de pasar tiempo contigo, Señor. Ya que por mucho que nos esforcemos, dice tu palabra, por añadir a nuestra estatura un codo o por hacer tantas cosas, poco lograremos con nuestras fuerzas. Lo mejor es rendir nuestra vida a ti. Lo mejor es que tú reines en nuestra vida. No queremos, Dios, las cosas que nos ofrece el mundo. No queremos, Señor, fama, no queremos nada de eso. Queremos servirte a ti. Y pone en nosotros un corazón dispuesto, ya que tú ves el corazón y todo lo demás son apariencias. Qué maravilloso es saber que tú nos conoces y que queremos, Señor, servirte con todo nuestro corazón. Que cada uno de tus hijos, los que están aquí presentes o los que están viendo esta transmisión, puedan tener un deseo de honrarte con todo el corazón. Bendito eres, Señor, te bendecimos, te alabamos, te queremos rendir adoración.
pedimos a ti, Señor, para que se haga tu maravillosa y poderosa voluntad. Que venga tu reino en nuestra vida. Sabemos que un día regresarás y podremos verte cara a cara. Podemos estar en tu presencia misma donde no habrá dolor, ni llanto, ni enfermedad. Habrá paz, alivio, habrá una bendición maravillosa, nunca antes vista. Qué maravilloso es saber que tenemos una esperanza viva que es en ti, Jesús, que va más allá de la muerte. Eres poderoso para llevarnos nuevamente a la vida. Gloria a tu nombre, Señor. Nuestra vida, nuestro corazón levanta adoración a ti. Te pedimos también en esta tarde tu bendición sobre este estudio bíblico. Tu bendición sea sobre tus hijos para que podamos aprender más y más de ti. Sea revelada tu verdad en nuestra vida. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito a que pueda tomar asiento. Como usted ya sabe, hemos terminado el libro de Daniel, por fin. Se ha terminado. Y le pido ayuda al Señor para ver qué hacer. ¿Qué hacemos de ahora en adelante? Vamos a comenzar a ver una serie de estudios que tiene que ver con la ciencia y el arte como amigos de la fe. Dios es un Dios creador, es un Dios creativo. Dios nos formó con inteligencia. El Señor nos creó con inteligencia, nos creó con sabiduría y también para poder hacer arte, para poder cantar, pintar, hacer esculturas. Tantas cosas bellas que puede llegar a ser el ser humano, y lo bonito es que el ser humano también se admira de eso. Tiene la capacidad. Y vamos a estar basados en un libro también que se llama, así se llama Pitágoras, Elvis Pitágoras y la historia de Dios. Y está escrito por el hermano Junior Zapata. Y vamos a estar viendo cómo a través de toda la historia de la humanidad Dios ha estado presente. Sea que, entre comillas, la iglesia ha estado presente o no, Dios sí está presente igual. Aunque los malos ya están en el periodo que se llama de oscurantismo, de ocultismo, donde había una iglesia que predominaba y que perseguía a todos aquellos que no eran de la iglesia católica, eran herejes, eran asesinados. Ahí estaba Dios presente. Usted sabe quién es Bono. Bono no es un Bono que da a la presidenta Bachelet, ¿cierto? Decía, se hizo famosa. Bono busca a Elvis. El cantante y líder de la famosa banda U2 frecuentemente realizaba trabajos de ayuda humanitaria y viaja a países pobres o en crisis, y cuando llegaba a las organizaciones mundiales siempre preguntaba: ¿quién es Elvis aquí? Él llegaba y decía: ¿quién es el Elvis aquí? ¿A qué creen que ustedes que se refería? ¿A quién era la persona que se destacaba de los demás? Imagínense ustedes, este hombre, Bono, tendrá poco dinero, 9 millones de pesos, de dólares. Y él, para dar a caridad a organizaciones mundiales, él no se la va a entregar a cualquiera. Tiene que ver que hay una persona que se ponga la camiseta, que luche porque se cumpla el objetivo, sea de dar alimento a los pobres, sea de llevar medicamentos a aquellos pueblos que están marginados, que están muriendo. Tiene que haber una persona que se haga cargo y que destaque. Entonces, ¿a él qué es lo que le interesaba? Buscar a una persona que resaltara. La pregunta dejaba confundidos a todos los presentes, que sin lugar a dudas estaban allí por una vocación de ayudar a los necesitados. Todos los que están ahí en unas organizaciones están para eso, tienen ese sentido, pero él, ¿qué es lo que decía? Tiene que haber alguien que sobrepase a todos los que están aquí. Bono estaba buscando a personas que desafiaran lo establecido, que de forma creativa salieran de lo tradicional para abrir nuevos caminos. Buscaba a alguien que se levantara y fuera un catalizador de la ayuda. Alguien que no se dejara guiar por el dinero. Porque usted sabe lo que pasa, siempre hay corrupción en todos lados. Y estos hombres que manejan mucho dinero y que tienen también un llamado de Dios para ayudar a los demás, sean cristianos o no. Usted sabe que hay muchos famosos, muchos millonarios que son filántropos, o sea, que ayudan a los demás. Y ese es el toque de Dios en las conciencias de esos hombres o mujeres, aunque no crean en Él, para ayudar.
Y el Señor igual los utiliza. Bueno, no sé si usted sabe, pero Bono igual cree en Dios. Y Elvis también creía, por lo menos. Tenía una Biblia. En sus inicios él cantaba a la iglesia. Y cómo Dios fue utilizando a este hombre para destacar, para salir. Y vemos, hermanos, que se necesitan personas que no se dejen llevar por el dinero o por la riqueza o por esto dejémoslos para acá, sino que realmente esa ayuda que llega, ese dinero, esos recursos, sean entregados efectivamente. Y sabe, hermano, que la mayoría de las entidades, organizaciones de ayuda humanitaria, la mayoría son cristianas o católicas, la mayoría. ¿Por qué creen ustedes, hermano? Porque Dios pone en el corazón el amor hacia el prójimo, hacia los necesitados. Usted sabe, de las instituciones más grandes del mundo está la Cruz Roja. Usted sabe su simbolismo por la cruz. Tenemos el Ejército de Salvación, que son hermanos cristianos. Y así, no sé si las damas de blanco igual. También. World Vision también. No sé si usted ha visto por ahí a unas personas que andan en la calle buscando ayuda de World Vision. Son bien insistentes. También. Son hijos de Dios que son llamados a una ayuda, a ir más allá. Vamos a avanzar. Si usted viera en la historia de la humanidad, las personas que abrieron caminos en la historia de la humanidad, podemos encontrar a una infinidad de personajes. Y aquí yo le puse 4 ejemplos. Tenemos a Albert Einstein, Isaac Newton, Chaplin, ¿y quién será el último? Bueno, es una persona que es un artista y que obviamente al ver un retrato de él no lo vamos a conocer, pero sí sus obras. Puede ser no es Van Gogh. Él es Miguel Ángel. ¿Usted ha visto a una escultura de David, de Miguel Ángel, que está tallada con una perfección tremenda? Y está hecho en los siglos pasados, donde no había esa tecnología láser que hoy día hay, de las impresoras 3D, todo lo hacían a mano. Y vemos cómo Dios le dio a ellos un talento, una capacidad. Y cómo se la ingeniaban. Quizás se demoraban 10 años en hacerla, pero lo lograban. Y hoy en día son las obras de arte que son invaluables, o sea, no tienen valor de lo caros o de lo costosos que pueden llegar a ser. Y dentro, hermanos, de la historia de toda la humanidad, desde que Dios creó al hombre y a la mujer hasta el día de hoy, dentro de los grupos que más se destacan son los científicos que han ayudado a la humanidad y los artistas. Y en menor medida están los políticos, porque sabemos que los políticos a veces son más bla bla que realmente acciones. O están allí porque otros los ayudaron a llegar ahí. Pero en realidad es Dios el que abre el corazón, la mente de las personas, en este caso los científicos, para descubrir cosas. Dice la Biblia que las cosas que conocemos, las cosas que descubrimos, son las que Dios ha decidido que así sea. O sea, si hay una enfermedad que hoy día no tiene cura y se descubre esa cura es porque Dios lo ha permitido. Así también como si surge un artista, una forma de expresar un arte, es porque Dios le dio ese talento a esa persona. Y ojo, sea cristiano o no. Dice la Biblia que Dios hace caer su lluvia sobre buenos y malos. Dios da a los sembrados, el fruto de los sembrados sobre buenos y malos. Dios hace salir su sol. Y a todos el Señor les dio algo especial, a todos. Incluso al hombre que aborrezca a Dios, lo odie, Dios le dio algo especial. Para que después, en el juicio final, le diga, Dios, tú no me diste nada porque yo te caí mal. No, yo te di, incluso les va a decir a algunos, yo te di más de lo que le di a mis hijos o a otra persona que sí me amó. ¿Qué hiciste? Y ahí nos damos cuenta que Dios es justo. Y es bueno. Nosotros si fuéramos Dios, a los cristianos nomás les daríamos. Los cristianos serían los mejores científicos, artistas, los hombres más inteligentes del mundo, solo por creer en Dios.
Si fuera así, hermanos, todos serían cristianos, porque dirían, ya hay que ser cristiano, sería por conveniencia y no por realmente amar al Señor. Por eso el Señor es justo y en esta tierra nos damos cuenta de eso. Dios en la ciencia y el arte. Muchos de los grandes científicos o artistas tenían una profunda fe en Dios. Otros no. ¿Estamos claros que no? Siempre se ven debates entre ateos y cristianos que dicen, hay más científicos cristianos, no, hay otros ateos y empiezan a pelear. Y al final da lo mismo, hermano. Porque al final da lo mismo. Si uno es cristiano o no. No porque tal científico sea cristiano, los demás, los que son ateos van a decir, el cristiano vamos a convertir. No, a ellos les da lo mismo. También como a nosotros también no nos interesa si uno, científico o artista, es ateo o no. Nosotros vamos a seguir creyendo en Dios. Entonces muchos de los grandes científicos o artistas tenían una profunda fe en Dios, otros no, pero es cierto que todos fueron usados por la delicada y fuerte mano de Dios a fin de escribir nuestra historia. Dios no se limita en actuar porque una persona sea cristiana o no. Y eso es bíblico, lo vemos en la Biblia. Lo hemos visto, ¿cierto?, en la palabra del Señor, donde dice que Dios usó a Nabucodonosor, donde finalmente este hombre perverso terminó dando gloria a Dios luego de ser restaurado. Lo vimos el domingo con el rey Ciro, que decretó que el único Dios verdadero es el Dios de Israel y que él mandó a estos hombres de Israel a su tierra natal luego de ser exiliados. El único que puede cambiar el corazón es Dios. ¿Usted sabe lo que pasó con Nehemías? Nehemías, temeroso, le hizo una petición audaz a este rey Artajerjes, y este rey perfectamente le hubiera dicho, no quiero, ¿qué me importa a mí los que están allá? No. Se lo concedió, le dio la madera, le dio los materiales y le mandó escolta militar porque sabía que en el camino iban a haber hombres malvados. Y vemos que ese hombre, sin temor a Dios, fue dirigido por Dios. Entonces Dios no se limita a actuar porque una persona sea cristiana o no. Y por eso, hermano, hay que dejar en claro que tampoco va a ser eficaz quizás elegir algún candidato a presidente que sea cristiano. Ya con ese estamos salvados. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos que se dicen ser cristianos y al final fue peor. En Centroamérica hay muchos presidentes que son cristianos evangélicos, pero la corrupción sigue igual. O siguen peor. Entonces, finalmente no hay una definición de que sea cristiano o no, de que sea bueno o malo o no. Dios ha hablado y se ha mostrado a través del arte de muchos no creyentes y por medio de la ciencia, con descubrimientos que a simple vista parecieran contradecir las Sagradas Escrituras. Aunque no lo parezca, Dios siempre ha estado presente. ¿Por qué digo que a veces algunos descubrimientos de la ciencia aparentemente van contra la Biblia? Es porque a simple vista creemos o nos da temor. ¿Pero usted cree, hermano, que Dios va a permitir eso, que se descubra algo? Realmente, hasta el día de hoy no se ha descubierto nada que haga derrumbar la fe cristiana. No hay nada. Todo lo contrario. Cada uno de los descubrimientos ha afirmado nuestra fe. Quien tiene temor, quien tiene miedo de aquellas cosas, lamentablemente son aquellos que se dicen ser cristianos, pero ignoran la Biblia. Ignoran la palabra del Señor. Por ejemplo, se descubrió o se entiende que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Entonces, se equivocó el libro de Josué porque dice que cuando estaban peleando se detuvo. ¿Qué se detuvo? El sol. Entonces, se equivocaron. Está mala la Biblia. Se detuvo el sol, dice la Biblia. Entonces, no me equivocamos, está mala la Biblia. No es así. Hay una cosa que se utiliza, un estudio que se utiliza tanto en la narrativa de los autores, de forma literaria, todos lo han utilizado, que es el efecto fenomenológico, que es lo que la persona percibe, lo que ve. ¿Qué es lo que vieron esos hombres? Ellos vieron que el sol se detuvo y eso escribieron. Ellos hasta ese momento no tenían certeza de que la Tierra giraba alrededor del sol. Entonces ellos vieron escribieron lo que vieron. No es que esté equivocada.
porque estamos claros que la Tierra gira alrededor del Sol. No tenían ese conocimiento. Así también hay figuras literarias que para nosotros entender a Dios, los escritores le dan personalidad humana a Dios. Por ejemplo, y Dios se acordó de Israel cuando clamaron, cuando estaban en Egipto. Dios se acordó, o sea, Dios se había olvidado. Es una forma de decir que Dios cumplió su promesa al liberar o mandar a Moisés. Entonces, para nosotros los seres humanos decir se acordó, claro, es porque pasó mucho tiempo para que se cumpliera, pero finalmente lo cumplió el Señor. Y así hay varias cosas que están en la palabra de Dios y hay que dar un paso más, una profundidad un poco más para poder entender la verdad. Lamentablemente hay mucha gente que lea por encima y ya rechaza la palabra del Señor. Entonces tomemos cualquier obra de Platón, Aristóteles, leámonos por encima y lo rechazamos. ¿Hace eso la gente? Pero con la Biblia sí se atreve a hacer eso, que es una ofensa a la inteligencia. Entonces, a simple vista parecieran contradecir las Sagradas Escrituras. Aunque no lo parezca, Dios siempre ha estado presente. Bueno, hay teorías que dicen que la Tierra es joven. Principalmente los creacionistas, los cristianos, dicen que, de acuerdo a la Biblia, no debería tener más de 6.000 años. Pero, ¿qué es lo que dicen los científicos? ¿Cuántos años tiene la Tierra? ¿Usted lo ha escuchado por ahí? Millones y millones de años. Pero quiero decirle que la Biblia no dice que cuando Dios comenzó a crear la Tierra, ¿cuánto se demoró? ¿Cuántos días dice? 6 días. Pero ahí no, esos días son periodos de tiempo, como lo vimos en Daniel, son periodos de tiempo que no son nuestros días. No son de 24 horas. Entonces, perfectamente el Señor pudo haberse demorado millones de años, total, no tenía caso total, cuando Dios la tuvo lista, porque ¿qué es lo que hizo Dios al principio? Creó el ambiente, el entorno. Separó las aguas de la tierra, puso vegetación, puso los animales y finalmente ¿a quién puso? Al ser humano. Entonces es una forma en que Dios fue estableciendo las etapas, los procesos. Artistas y científicos siendo luz. Es importante entender que debe haber cristianos en el mundo del arte, porque es lo que aprendemos del mandato de Jesús de ser luz del mundo, enseñado en el Sermón del Monte. El Señor Jesús nos enseñó esto, y a veces nos olvidamos que nuestro trabajo, nuestro principal trabajo debe estar allá afuera, no principalmente dentro del templo de la iglesia. Está bien servir al Señor y está súper bien rendirle tributo de adoración aquí en su templo, y está súper bien. Pero ¿qué pasa cuando yo me voy a mi trabajo, cuando yo me voy a estudiar, cuando yo hago mis cosas? ¿Qué pasa ahí? ¿Nos olvidamos del Señor? Y ahí es donde el Señor nos dice, ustedes tienen que ser luz. Lo vamos a leer en Mateo 5, 13 al 16. Mateo 5, 13 al 16. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto, donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Jesús está diciendo que sus hijos no deben estar escondidos, sino que debemos estar en lugares donde podamos mostrarnos quiénes somos. La primera referencia, alegoría, es a la sal, que nosotros somos la sal de la tierra, lo que le da sabor, o lo que mantiene las cosas en su punto, ya que ellos utilizaban la sal, ya que no tenían refrigerador, utilizaban la sal
para mantener los alimentos. Y ahí dice el Señor Jesús, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor o su esencia? ¿Para qué sirve si no para echarla en el piso, para ser pisoteada? Entonces nuestra fe, nuestra vida, si no refleja a Cristo, ¿para qué servirá? Si no refleja a Cristo o al Señor en la casa donde estamos, de nuestros familiares, ¿de qué servirá si no nos mostramos en nuestro trabajo o con nuestros vecinos? ¿De qué servirá? De nada. Por eso dice que de nada sirve, ¿cierto? Nadie enciende una lámpara y la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a los que están en la casa. ¿Sabe, hermano, que de alguna u otra manera Dios nos va a poner en algún momento frente a otras personas y vamos a tener que testificar? Usted va a tener que decidir si testifica de Cristo o no. Si usted dice o usted pasa de largo o realmente les dice lo que tienen que hacer. Buscar al Señor. Muchos hombres y mujeres se empeñaron en mostrar la verdad de Dios en el lugar que Él los puso. Y para ello se debieron preparar y dar lo mejor para agradecerle en lo que Él les encomendó. Entonces, donde el Señor nos coloque, donde el Señor nos ponga, debemos ser luz. Y así hay tantos artistas y también científicos, personas que se dedican a muchas cosas que sirven al Señor. Y donde están, hacen lo mejor para Dios y no tienen vergüenza de declarar quiénes son. Un ejemplo de ello es aquel profesor que yo les mostraba, que escribió el libro que nos basamos en el estudio de Daniel, que él en esa universidad donde la mayoría son ateos o quizás contra Dios, él declara que es un hijo de Dios. Y que no hay ninguna contradicción o ningún contraste entre nuestra fe cristiana y la ciencia. Y vamos a estar viendo, hermanos, a lo largo de este estudio, cómo Dios fue poniendo a aquellos artistas, los talentos, para que hicieran obras preciosas, obras maravillosas. Aquí nos amargamos. Aquí vamos a ver una cosa que ha pasado con el cristianismo. El cristianismo fue el gran precursor del arte y la ciencia en los últimos 400 años. Pero pareciera que los evangélicos nos hemos convertido en sus peores enemigos, llegando incluso a usar el púlpito para predicar contra los artistas y científicos, ignorando que Dios está presente en estos ámbitos y que muchas veces los mismos validan nuestra fe. Los adelantos científicos validan nuestra fe y además muchos artistas también declaran. ¿Usted se acuerda del naturalismo? Que todo lo que vemos, lo que sentimos es lo que realmente existe. Eso es lo que opina o cree el naturalismo o el materialismo. Pero nosotros creemos que hay algo más, que hay un alma, hay un espíritu. ¿Y usted sabe lo que hacen los artistas? ¿A dónde llegan? Al alma, al corazón. Un artista usted lo puede hacer llorar, lo puede hacer reír, lo puede impresionar. Uno puede quedar maravillado con algo que haga una persona que pueda hacer una danza o un cántico, uno queda maravillado. Y eso, ¿qué es lo que nutre o llega hasta el alma? Ellos mismos, acá en Chile, cuando estábamos en plena pandemia, hicieron una declaración que hacía bien la música, que hacía bien el arte, para las emociones, para el estrés, y que ellos no podían estar dejados de lado. De alguna u otra manera están validando lo que la Iglesia ha dicho por siglos, que Dios nos creó con el cuerpo, mente y el alma, el corazón. Cosa que gente que no cree en Dios o que cree en el naturalismo dice que no. Que cuando alguien muere, se deshace el cuerpo y hasta ahí nomás queda y no hay nada más allá. Nosotros no creemos en eso. La Biblia enseña que hay vida después de la muerte y está en Cristo Jesús. Y ellos de alguna u otra manera lo están ahí validando. El reino de Dios se extiende más allá del templo, allá afuera. Nosotros los seguidores de Jesús tenemos la gran responsabilidad de cumplir con el mismo espíritu creativo que nos dio el Señor, por ejemplo, para investigar los cielos, obra de sus manos.
la astronomía. Estudia los astros, el cielo, las galaxias. En todos aquellos estudios, créame que hay jóvenes y jovencitas, hijos de Dios. Y hermano, ¿sabe qué es lo que hace la ciencia? Descubre. Eso hace la ciencia, descubre lo que ya está. Pero la interpretación de decir quién lo hizo o se formó solo, los ateos dicen que se formó solo y los cristianos que dicen que Dios lo creó. Entonces podemos tener acá 10 científicos cristianos, 10 científicos ateos, ambos van a describir el mismo proceso. Por ejemplo, el del agua cuando pasa por los rayos del sol, que forma un arco iris. Las pequeñas partículas de agua en suspensión forman el arco iris. Y ellos pueden decir, se forma por esto, por esto, por esto, por esto. Y los cristianos van a decir, Dios lo puso como recordatorio de un pacto. Mientras que los otros van a decir, es algo natural. Se dan cuenta que la ciencia es la misma, pero es distinto el punto de vista de la persona. Y a veces se da a entender que solamente un punto de vista es el válido, lo que vale, y el otro realmente no. ¿Se da cuenta? Entonces, podemos tener ese espíritu creativo que el Señor nos ha dado. Una fe fundamentada. Nosotros tenemos una fe fundamentada, no es una fe ciega. El cristianismo es la única fe centrada en un hecho histórico, en algo real, que hasta el día de hoy nadie ha podido refutar, que es la resurrección de Jesús. Hay otras religiones que se basan en que bajó un ángel del cielo y le pasó unas tablas de oro. ¿A dónde están esas tablas de oro? Yo nomás le he visto, están ahí escondidas. ¿A dónde está el ángel? Nadie más vio el ángel, yo nomás lo vi. Pero este es un hecho histórico. Más de 500 personas lo vieron. Y mientras los discípulos los apóstoles predicaban que Jesús resucitó, aquellos que vieron a Jesús resucitado estaban con vida y no podían decir que eso no era cierto porque lo habían visto. El cristianismo es la única fe centrada en un hecho histórico que sirvió de plataforma para el más grande movimiento de la historia. El movimiento más grande de la historia es el cristianismo. Ese hecho histórico es el informe de hombres y mujeres que sufrieron la devastadora muerte de su amado Maestro y en poco tiempo, de forma extraordinaria, lo vieron regresar a la vida una vez más. Ellos estuvieron dispuestos a sufrir encarcelamientos, torturas y hasta la muerte antes de negar lo que vieron y oyeron. Esa fue algo real, no es que a mí me contó Pedro y yo lo tengo que creer, por eso voy a morir por eso. ¿Usted moriría por eso? Todos esos hombres estuvieron dispuestos a la muerte porque los vieron y lo palparon, tocaron al Señor Jesús. Esto es real. Y hermano, yo creo que si usted y yo hubiésemos estado hoy viendo a Jesús resucitado, yo digo que me maten, me da lo mismo. Estoy claro que me muero, me voy con el Señor. No me importa lo que me hagan porque acabo de ver al Hijo de Dios resucitado. Y es una esperanza real. Real. Perdón. El fuego de esa fe nos ha alcanzado hasta el día de hoy. Al igual que ellos debemos seguir tan de cerca al Maestro que el polvo que levanta al caminar se adhiera a nosotros, a fin de también cambiar la historia. ¿Cómo estaban los pies de los discípulos? Llenos de tierra, porque el Señor Jesús de tempranito los sacaba a las aldeas porque Él tenía que predicar, sanar, hacer milagros. Por eso el Señor les dice, si no lo reciben en esta aldea, sacúdanse el polvo de sus pies. Cuando Él llegó a una casa de un hombre, nadie le había lavado los pies, y cuando esa mujer viene y derrama este perfume, Él dice, cuando los hombres dijeron, pudo haberse, o la miraban feo, ¿cierto? Porque era una mujer pecadora, y el Señor le dice, entré con mis pies sucios y no me diste nada para limpiarme. Era algo común. Y que nosotros como seguidores de nuestro Señor, cada día nos parezcamos más a Dios, nos parezcamos más a Él, y Él nos va a dar su gracia. Entonces, hermano,
hermanos, perdón, no es una fe ciega, es una fe fundamentada en un hecho histórico. Hay muchas teorías de lo que pudo haber ocurrido con el cuerpo de Jesús, pero ninguna de ellas hasta el día de hoy ha tenido buenos resultados. Literalmente se caen solas. Hay un escritor que se llama Lee Strobel. Él escribió un libro que se llama El caso de Cristo. No sé si usted lo ha escuchado. El caso de Cristo habla de que Lee Strobel es un detective, es un investigador. Esa es su profesión. Y él se dedicó a investigar si realmente Jesús había muerto en la cruz y había resucitado, debido a la lógica forense. Y tomó punto por punto cada una de las teorías y todas se caen. La única que es verdadera y es consistente con la historia y con toda la evidencia es que Jesús efectivamente resucitó. Es consistente. Y ese hombre se hizo cristiano. ¿Se dan cuenta que hay muchos que han intentado refutar finalmente? Como Josh McDowell también. Él quería destruir la fe, finalmente ahora es un apologista, un hombre que busca, ya está viejito, tiene su edad, pero él busca que otros conozcan al Señor. Algo parecido a un tal Pablo, ¿se acuerdan? También. Dios habla en el silencio. Dios habla incluso a través de personas que no creen en Él, a través de eventos históricos y también en medio de la persecución de su iglesia. Dios no se ha quedado callado. Cuando los cristianos han guardado silencio, Dios habla en la cultura. En medio del desastre sexual y moral, en medio de la destrucción de la droga y los vacíos existenciales, Dios encuentra formas de conversar con la humanidad por medio de artistas y la naturaleza. ¿Sabe usted, hermano, que muchos artistas famosos, conocidos, han muerto a la edad de 27 años? La mayoría por sobredosis de droga o por algo terrible que es que se ahogan en su propio vómito. Eso es algo que es una cosa así transversal. Y aquellos que viven en ese mundo, que pierden la esperanza, se van para abajo, usted lo ha visto. La única forma que ellos han podido salir es rindiendo su vida a Cristo. Yo le puedo dar una lista de nombres, pero usted me va a decir, pero no importa. Ellos finalmente declararon que son hijos de Dios. Ahora, se pueden equivocar, pueden volver atrás, está bien, pero la única forma de salir de ese hoyo, de ese tormento, que llegan, porque llegan a la cúspide y dicen, ¿y qué hay aquí? No hay nada más. Lo tengo todo, no hay nada más. Pero el único que puede llenar el corazón es el Señor. En la Reforma Protestante, usted sabe, en la Reforma Protestante, Martín Lutero, un monje católico, desafió a la Iglesia Católica haciendo algo muy sencillo, leyendo la Biblia, nada más. Él dijo, punto 1, en la Biblia dice esto y los católicos nosotros hacemos esto otro contrario. Punto 2, la Biblia dice esto, los católicos están equivocados en esto. Él, siendo un católico, un monje, un alemán, y hizo 95 tesis. Dentro de ellas las indulgencias. Usted sabe que cuando usted pecaba tenía que ir donde el sacerdote y tenía que pagar dinero y le daban un certificado de que ya había pagado su indulgencia. ¿Y qué pasaba con aquellos que no podían pagar? Obviamente estaban directamente hacia el infierno, estaban condenados. Y fue este hombre que Dios usó dentro de otros hombres, ya que la Reforma Protestante fue un movimiento de Europa, en Inglaterra, Francia, no solamente en Alemania fue como el más fuerte. Los conceptos bíblicos de la Reforma Protestante influyeron en el arte y la ciencia por 200 años, de la misma forma que los conceptos del ser humano, sin necesidad de Dios, influyeron en la ciencia y el arte durante los siguientes siglos. ¿Qué es lo que hizo la Reforma Protestante? Hizo que muchos artistas científicos dijeran, podemos seguir adelante, podemos entregar nuestra visión del mundo, de Dios,
en la ciencia y el arte. Lo podemos hacer sin ser perseguidos o siendo perseguidos, pero ya tenemos un apoyo. Pero luego, ¿qué pasó cuando se empezó a extinguir este fuego de la Reforma Protestante? La gente que no amaba a Dios, la gente que no creía en Dios, empezó a tomar las riendas de la ciencia y el arte, como pasa hoy en día. Lamentablemente la mayoría son ateos o gente que odia a Dios. El mundo de las ideas resulta muy importante. Por eso Dios llama a los cristianos a estar presentes en este mundo y servirle ahí con el mismo fervor y compromiso que se sirve en la iglesia. Tanto la iglesia como la ciencia y el arte forman parte del reino de Dios. Si usted sirve al Señor dentro de la iglesia con todo su corazón, sírvale afuera también, con todo su corazón. No diga, esto es para el jefe, esto es para esta persona, esto es para esto. No, es para Dios. La Biblia dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Porque es para el Señor. Y eso, hermanos, va a ser la diferencia en lo que hagamos. Que lo hacemos para el Señor. Porque Él nos está mirando, Él nos va a recompensar. Aquí le voy a dar dos ejemplos. Johannes Kepler, un astrónomo, famoso astrónomo, él dijo, yo quería ser un teólogo y por mucho tiempo estuve intranquilo, pero ahora, más que nunca, observo cómo a través de mi esfuerzo Dios está siendo celebrado en la astronomía. Otros grandes científicos como Galileo, Newton y Bacon sostenían también que no había separación entre lo espiritual, las artes y la ciencia. Esta separación se ha dado hace poco, pero en los siglos pasados era algo común. Si no fuera por Marin Mersenne, teólogo, matemático y filósofo francés, que está allá abajito, en blanco y negro, no existiría el sistema de escalas para tocar instrumentos musicales. Hoy todas las estrellas de la música pueden serlo gracias a la sabiduría y ciencia que Dios le dio a este hombre. De las escalas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. La escala básica. Y de ahí se derivan las demás escalas. Si no fuera porque Dios le dio sabiduría a estos hombres, muchos de los que hoy se vanaglorían no podrían hacerlo. ¿Se da cuenta, hermano? Cómo el Señor da sabiduría a ciertas personas y que ellos, siendo hijos del Señor, mire, ese hombre quería ser teólogo, quería dedicarse a eso, pero el Señor le dijo, tú estás para lo que yo te he puesto, que es ser astrónomo, y ahí dame gloria a mí. Como también este otro hombre. Finalmente, hermanos, nuestro Dios es el Dios de todo. De todo. No hay lugar donde Dios no esté, donde no intervenga. Lucas Leis, que es un escritor cristiano, líder de jóvenes, dijo, Dios no es patrimonio de los evangélicos. Una declaración que asombra a muchos y enoja a otros. ¿Cierto? Porque a veces los cristianos evangélicos nos creemos dueños de Dios o dueños de la verdad en todo sentido. Si no eres evangélico, no sirves. Y algunos son más extremistas. Si no eres de mi iglesia, o sea, de donde yo voy, la iglesia local, tú te vas al infierno. Los de allá no sirven al Señor. Acá sí servimos al Señor. Eso ya es ser extremista. En todo el mundo hay hijos de Dios que rinden tributo al Señor. En la India, África, en China. Y en la forma en que el Señor los creó, ellos adoran a Dios. Y el Señor los va a salvar el día que Él regrese. Y no vamos a estar diciendo, oye, no son pentecostales reformados ni presbiterianos. Eso va a dar lo mismo. Lo importante es que ellos tienen un corazón para el Señor. ¿Usted cree que Dios le va a preguntar eso a los del Antiguo Testamento? Entonces Dios no es patrimonio de los evangélicos. Sin embargo, es verdad. Dios es el Señor tanto del cristianismo como del universo. No solo es el Dios de los cristianos, es el Dios de las moléculas y de los átomos. El Dios de los óleos y las notas musicales. El Dios de lo descubierto como el Dios de lo que aún está oculto.
Veamos lo que dice Proverbios 3:19. Proverbios 3:19. Dice: con sabiduría el Señor fundó la tierra, con entendimiento creó los cielos. Dios no hizo al lote, al azar, el universo, la naturaleza. ¿Qué hacen los científicos? Analizan cómo una hormiguita trabaja en la selva. ¿Y cómo lo hace esa hormiguita o ese grupo de hormiguitas que tienen su casita, que se protegen de depredadores y ellos ven toda una inteligencia ahí, un ecosistema? Dios lo creó con inteligencia. Y para que el ser humano también entendiera que hay un diseño inteligente. Somos criaturas sorprendentes porque fuimos creados a imagen de Dios. Podemos imaginar un futuro, recordar el pasado. Podemos convertir la uva en vino y el poema en canción. Podemos darle nombre al microbio más pequeño y a la galaxia más lejana. Si buscamos bien, en cada obra de arte y cada descubrimiento científico podemos encontrar la firma de Dios. Dios está presente en toda la creación. Y qué maravilloso es saber que todo lo creado lo hizo nuestro Dios. Y qué lamentable es que mucha gente se jacta de las cosas que ha descubierto. Ni siquiera sabe por qué funcionan, sino cómo funcionan. Porque Dios es el quien creó todas las cosas con inteligencia y es el mismo Dios que nos amó. Por eso yo a veces encuentro impresionante que los discípulos quizás pudieron observar al Señor Jesús durmiendo en algún momento y al observarlo decir que el creador del universo, porque dice que por Cristo fueron creadas todas las cosas y por Él fueron hechas y por Él subsisten. Mirarlo hoy durmiendo y decir, por esa persona es que estamos respirando. Porque la tierra no se desorbita, la luna no choca con la tierra, los mares no se salen, porque Él está ahí, durmiendo, que es bajo el control de todo. Qué maravilloso es el Señor. Y con esto, hermanos, les invito a orar y a darle gloria a nuestro Dios, que es el Dios de todo, el Dios creador, el Dios todopoderoso. Mi Dios, tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú nos has bendecido. Gracias por darnos tu palabra, porque ahí se revela tu verdad. Y gracias también por darnos una visión especial. Te pedimos, Dios, que nos muestres cómo rendirte nuestra vida en cada aspecto, Señor, de lo que hacemos, donde vayamos, con quién estemos, con quién hablemos, podamos reflejar tu luz. Aquellos que no te conocen o aquellos que sí te conocen también. Mi Señor, te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento, nos muestres tu poder. Mi Dios, gracias, gracias porque todo lo creado es por ti y para ti. Ayúdanos a darte gloria con nuestra vida. Ayúdanos a darte adoración con lo que somos, con lo que hacemos. Que nunca pensemos, Dios, que no podemos lograr ciertas cosas. Si vemos como otros que no son tus hijos, vemos que otros que no han creído en ti se esfuerzan por lograr algo mejor, cuánto más tus hijos, cuánto más tu pueblo, que nos has dado tu gracia y te tenemos a ti acompañándonos. Mi Dios, te pedimos que fortalezcas a tu iglesia para que se pare firme, Señor, en la roca y pueda iluminar a todos los que están en la casa, como dice tu palabra, y proclamar que tú has resucitado. Es un hecho que es verídico, que es irrefutable, que tú has resucitado, Señor Jesús, y nos prometes dar vida y vida en abundancia. Tu bendición sea sobre tu iglesia y bendice, Señor, este estudio que hemos tenido. Así también te queremos pedir por la ofrenda que vamos a entregar en esta tarde como agradecimiento a ti. Gracias por proveernos, gracias por sustentar nuestra vida, gracias por darnos trabajo y también porque nos das inteligencia. Mi Dios, te damos las gracias y eres tú el que nos bendice. Entregamos esta ofrenda. En el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, les invito a ponerse de pie, vamos a ofrendar y también vamos a cantar al Señor. Levantamos un ramo por sanidad, redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide tu libertad, salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. El cielo se parta en dos, inundados en el desierto brota el río, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Santísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Santísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide tu libertad y salvación. Ármanos con tu amor, lo que deseamos es revolución. El cielo se parte en dos, inundados en el desierto brota el río, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Santísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Santísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Sana, sana. Hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana al Rey. Si cantamos, hosana, hosana, hosana. Sí, sí, sí. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Santísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Santísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Jesucristo nuestro Rey.
Les invito a orar para ser despedidos. Bendito Señor, te damos las gracias por esta tarde. Gracias porque nos has dado una revelación de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, el Dios del universo, el Dios creador, que nos has amado, nos has bendecido. Sea tu gracia sobre tu pueblo, sobre tus hijos. Derrama, Dios, sobre nosotros tu bendición ahora al regreso de nuestros hogares. Cuídanos, protégenos y que podamos, Señor, durante la semana volver a tu casa. Seas tú, Señor, bendiciendo a tus hijos, a los que pudieron estar también conectados. También tu bendición les alcance. Sea tu bendición ahora al despedirnos en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermano, que el Señor les bendiga.